En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Imperio Bizantino. Para ello entonces vamos a recordar algo que habíamos trabajado en clase. Entonces es necesario recordar que la existencia del Imperio Bizantino comenzó con el reparto que el emperador Teodosio el Grande hizo del Imperio Romano entre sus dos hijos, Arcadio, que le correspondió el oriente, y a Honorio del occidente. Recordemos también que las invasiones germánicas acabaron pronto con el Imperio de Occidente, mientras que con el Oriente, o sea, con el Imperio Bizantino, se mantuvo durante la Edad Media, o sea, durante 10 siglos más que el Imperio Romano de Occidente. Cosas para recordar del Imperio Bizantino, entonces, que tiene como fronteras al Mar Jónico, al río Danubio, al Mar Negro, el río Tigris y a Arabia. También es necesario tener en cuenta que el centro del imperio fue Constantinopla. Recordemos que nosotros hablábamos del imperio de Occidente, que en este caso era Roma, ¿sí? Pero que aquí ya en el imperio bizantino, pues entonces va a ser el centro del imperio, va a ser Constantinopla, que fue ubicada en el lugar en que estaba la antigua colonia griega de Bizancio. Esta revitalizó la cultura y pues el espíritu helénico en plena decadencia romana. Entonces el imperio bizantino fue muy fuerte, ¿sí? Tuvo mayor control y mayor poder de sus territorios, y esto le permitió entonces que se consideraran como tal con el derecho de gobernar las provincias sometidas por los bárbaros. Esto es importante recordarlo, teniendo en cuenta que el imperio bizantino duró 10 siglos a comparación de el imperio de Occidente. Aquí entonces vamos ya a mirar, a recordar cuáles fueron los territorios ocupados por el imperio bizantino antes de que llegara a ocupar el, el poder y el reino el emperador Justiniano. Entonces aquí vamos a ver el antes y el después. Entonces vamos a ver cómo se amplió el dominio del imperio bizantino sobre otros territorios. Tenemos ahora, dentro de lo que tenemos que hablar, no solamente de la historia, de cómo inició este imperio bizantino por medio de Teodosio el Grande y la repartición del territorio romano, sino también cómo se fue constituyendo en esa fortaleza y en ese poder económico. Todo se dio gracias a esas actividades económicas y comerciales que comenzaron a desarrollar. Dentro de eso, pues la agricultura va a ser muy importante, ¿sí? Va a ser muy importante. También vamos a encontrar que el intercambio de productos va a ser continuo con parte de Europa, pero también con Asia, con tierras turcas y persas. También recordemos que en un momento va a haber caravanas que van a atravesar estos territorios y van a llegar a intercambiar productos. Entonces, en este caso, Bizancio fue el punto de contacto entre estas culturas, de Oriente, ¿sí? Pero también con el Occidente. También vamos entonces a estar trabajando no solamente esas actividades comerciales de intercambio, de la agricultura, sino también vamos a mirar aquí más detalladamente entonces el papel de la agricultura, ¿sí? Cada provincia entonces está especializada en un cultivo, la tierra propiedad en su mayor parte de altos cargos de la administración y el ejército, y era trabajada por colonos, arrendatarios y esclavos. Recuerden que estamos hablando nosotros de, en un momento ya va a darse el feudalismo,
Ya va a darse entonces el control de las tierras, el trabajo de las tierras, ya por parte de los siervos a un señor feudal, que bien podía ser el rey o cualquier noble, que al mismo tiempo se podía convertir en vasallo. También entonces dentro de la economía, entonces se dedicaban a la fabricación de productos en seda, jabones, perfumes, la artesanía, la elaboración de artesanías, el comercio. Pues entonces ya hablamos de ese intercambio, de esas caravanas que iban a llevar productos, y ese intercambio que se daba con tierras turcas, persas, parte de algunos pueblos de Asia como tal. Hay que tener en cuenta aquí que uno de los imperios que tenían esa capacidad o que usaban una moneda para establecer ese intercambio comercial, entonces fueron, en este caso, en cabeza del imperio bizantino, con una moneda propia, una moneda oficial. Aquí entonces vamos a hablar de Justiniano, ¿sí? Vamos a hablar de algunas características específicas de este gran emperador. Entonces Justiniano va a iniciar el 527, emperador macedonio. Él tuvo que hacerle frente a las invasiones de los búlgaros, de eslavos. Recuerden que los búlgaros y los eslavos son considerados como bárbaros, ¿sí? Ya que no son pueblos extranjeros, no pertenecen a Roma. Y persas. También Justiniano tuvo que luchar contra los vándalos, que los cuales ellos ya desaparecieron luego, después de 20 años. También estuvo luchando contra el reino de los ostrogodos. Estableció un contacto muy poderoso, en este caso no solamente de carácter comercial sino también militar. Pudo mantenerse enfrente y fortalecer el área militar, fortalecer sus territorios y protegerlos de las invasiones bárbaras. Y también ya en un momento con los hunos, que también intentaban ocupar territorios, pero no lo lograron, y parte de ello pues también iban a llegar luego los árabes. Resulta que el imperio como tal, con Justiniano, pues entonces también va a verse fortalecido con la creación o con la protección, ¿sí?, de grandes obras literarias que le pertenecían o que eran de origen o de herencia griega. Entonces él protegió muchos de los escritos, pero algo que se resalta entre las grandes creaciones y las cosas que pudo lograr Justiniano fue realmente el código de Justiniano, que son simplemente leyes imperiales que están relacionadas totalmente con el derecho romano. Ahora, para seguir hablando de este imperio bizantino, vamos a hablar que ese imperio bizantino se va a dividir en tres periodos. El repliegue del imperio, que va a ser más o menos entre el siglo VII y VIII, donde va a conseguir la conquista del norte de África, de Cilicia, de Italia, que fueron los territorios que nosotros vimos al principio en el mapa, ¿sí?, y parte de Hispania. Luego los musulmanes arrebatan parte de Asia Menor, de los Balcanes y algunas posesiones de Italia. Luego entonces va a haber otro periodo que ya no va a ser el repliegue, sino va a ser el de recuperación. Van a recuperar territorios que en algún momento habían sido ocupados por sus enemigos. Durante este periodo de recuperación, más o menos en el 717, 867 y luego en el 1057,
se va a dar algo que va a ser llamada la época del cisma religioso. En esta época del cisma religioso, entonces van a haber algunas diferencias entre la iglesia y el monarca del momento. Y ahí va a generarse una crisis. Y a esa crisis se le va a llamar el gran cisma, o el cisma religioso, o el cisma de Oriente, que también es conocido así, cisma religioso de Oriente, debido a que se van a generar ciertas diferencias en la forma en que ellos están realizando las diferentes ceremonias y algunos puntos de vista en el cual no estaban de acuerdo de Oriente con lo que llevaba el Papa en Occidente. Entonces, este gran cisma religioso, se va a dar en el 1054 después de Cristo, donde se va a dar la excomunión mutua, se van a excomulgar, el Papa va a excomulgar al monarca del Imperio Bizantino, y el monarca del Imperio Bizantino, entonces él ya obtiene las facultades también para excomulgar, él mismo se añade y se da esa atribución, y también excomulga al Papa del momento. Entonces ahí comienza a haber cierta fricción y ciertas diferencias entre el Papa y el monarca del Imperio Bizantino y el Papa en Roma. Resulta que cuáles eran los motivos de estas diferencias o estas disputas. Entonces era debido en un primer momento porque los de Oriente consideraban que los de Occidente eran bárbaros, y efectivamente pues en su mayoría el Papa obtuvo ayuda de ellos, y luego entonces esas diferencias al considerarlos como bárbaros, entonces comenzó a crear una fricción entre ellos. Pero luego también va a haber unas diferencias de tipo patriarcal y de tipo político. Entonces también se va a dar algo, y es que en Occidente el Imperio Bizantino no está de acuerdo con la adoración, ¿sí? Con la adoración a las estatuas o imágenes que tenían en las iglesias. Entonces lo que ellos hacen entonces es negar que eso sea bíblico, la adoración a imágenes, la adoración a estatuas, y de ahí entonces comienzan a haber algunas diferencias también. Entonces ahí es donde se genera ese cisma. Entonces queda la Iglesia Católica Romana, y en el Imperio Bizantino, en el Imperio de Oriente, entonces se va a dar lugar a la Iglesia, ¿sí? A la Iglesia cristiana ortodoxa griega. ¿Por qué se llama ortodoxa? Porque se está diciendo, eso significa recta, o sea que es la recta, es la adecuada, es la de la verdad. Entonces cada uno tiene un punto de vista diferente, pero cada uno entonces va a llevar a cabo toda la labor religiosa de una manera diferente. Ahora, aquí lo que estamos viendo ya en pantalla ya es parte del arte, el arte bizantino, que se caracteriza también por la mezcla entre lo árabe y lo romano. Entonces vamos a ver ahí esa mezcla. Esas cúpulas hacen parte de lo que conocemos en la cultura árabe, las cúpulas. Entonces hay una mezcla ahí cultural, una mezcla entre Oriente y Occidente en la creación de estas grandes obras arquitectónicas. En este caso la Basílica de Santa Sofía, ¿sí? en el Imperio Bizantino, y aquí ya entonces vamos a ver en Italia. Ahora, aquí vamos a encontrar
¿qué problemas existieron en el Imperio Bizantino? Entonces, en un momento hubo abandono de territorios, problemas financieros, los constantes ataques y también las diferencias que hubo ya de carácter religioso comenzó a desestabilizar al Imperio Bizantino. Eh, esa, esa separación y esas diferencias entonces también comenzó a costarle el imperio. Resulta que hubo un momento en que ya fueron convirtiéndose en ellos eh, en una constante debilidad o mostrando poco poder militar también. Entonces ahí es cuando aparecen sus enemigos, aparecen los turcos otomanos y van a tomar el territorio. Tanto así que van a llegar a Constantinopla y va a ser lo único que queda del Imperio Bizantino. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, es aquí donde vamos a ver el cisma religioso, ¿sí? La división de la iglesia ortodoxa griega en cabeza del monarca y aquí la iglesia católica romana en cabeza del papa. Cada uno en Roma como máxima autoridad espiritual y en el Imperio Bizantino, entonces máxima va a ser la máxima autoridad, va a ser el monarca, va a ser el emperador bizantino. Y ahí es cuando comienzan a ver las diferencias. Ellos no aceptan la adoración a ningún tipo de estatua, de imagen, ¿sí? Aquí ellos lo aceptan, no creen en que también el Espíritu Santo sea parte de Jesús, y aquí entonces sí cree. Entonces hay algunas diferencias entre ellas, sin embargo los dos siguen manteniendo la fe cristiana como tal. Y ya por último entonces vamos a encontrar que ese gran imperio que levantó y fortaleció Justiniano, el emperador Justiniano, pues ya va a tener un declive. Entonces ese declive precisamente por lo que habíamos dicho. Primero, las constantes divisiones entre el papa y el monarca. Entonces ese cisma religioso y esa división entre los fieles entonces produjo también que hubiese un debilitamiento. Y luego entonces los pocos recursos con los que iban contando ya no podían enfrentarse a sus enemigos, y esto entonces ya permitió que vinieran los turcos otomanos en el año 1453 y tomara posesión de lo que le pertenecía al Imperio Bizantino, y de ahí entonces se terminó todo el poder que en un momento tuvieron el Imperio de Oriente. Como último entonces ahí hay una frase, ¿sí?, de un historiador de la época, se las voy a leer y quiero que entendamos cuál fue o qué tan profundo fue lo que pasó con la caída del Imperio Bizantino. Entonces dice: la ruina de Constantinopla, tan funesta como previsible, constituyó una gran victoria para los turcos, pero también el final de Grecia y la deshonra de los latinos. Por ella, la fe católica fue atacada, la religión confundida, el nombre de Cristo insultado y envilecido. De los dos ojos de la cristiandad, uno quedó ciego, de sus dos manos, uno fue cortada. Con las bibliotecas quemadas y los libros destruidos, la doctrina y la ciencia de los griegos, sin las que nadie se podría considerar sabio, se desvaneció. ¿Qué pasó? Llegaron los turcos otomanos y ellos acabaron con todo lo que tenía el Imperio Bizantino, entre eso obras de arte, literatura,
todo lo que había en un momento eh, guardado y protegido Justiniano, pues entonces ya llegaron los turcos otomanos y acabaron con todo, pues precisamente porque era contrario a las creencias. Llegan con el Islam y ya va a cambiar todo el panorama. Entonces ya dejó de ser el gran imperio bizantino y daría paso a, a los musulmanes. Entonces hasta ahí quedó todo lo que pertenecía al imperio bizantino, el imperio de Oriente finalizando.